que no haya despilfarros, que no te cueste 500,000 pesos cada bebedero, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Si les queda claro, la persona que me lo hizo de manera remota, ojalá, y si no, pues me pueden mandar otro mensaje a través de la cabina y con gusto se lo respondo. Y ahora ya pasando disculpen, al ejemplo, nada más de forma de introducción, y creo hay algo que no les enfaticé lo suficiente, nada más lo comenté durante mi plática, es que conforme a la MIR podemos dividir los indicadores que sí es actividad componente, pero o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que, sí, hay una separación muy fundamental, al menos desde un punto de vista de indicador fuera de la MIR, o sea, en el mundo normal, digamos, en el que estás midiendo o la gestión o el resultado del programa. Y sí es importante separar eso, porque muchas veces no es nada más el seguimiento de la gestión o si estás midiendo los resultados del programa. Ahorita no va a ser tan importante, bueno, es importante, pero donde va a ser muy importante medirlo es en el siguiente ejemplo, y ahorita les voy a platicar por qué, y por eso les puse este tipo de ejemplos un poco de manera progresiva. Aquí es muy claro porque estamos generando un indicador sobre algo, sobre infraestructura, es palpable. Le puedes tomar una foto, la puedes tocar, puedes apachurrar el botón a ver si sirve, puedes ver si hay. Ya en el siguiente ejemplo que va a ser acerca del servicio profesional docente, no es tan claro las cosas que puedes medir. Empiezan un poco de apreciaciones. ¿De acuerdo? Y voy a cambiar de micrófono. ¿Sí se oye el micrófono? Sí, estaba más o menos. Bueno. ¿Quién quisiera comenzar con los ejemplos? Les pedí que siguieran todo el camino y básicamente me dieran un ejemplo de eficacia, uno de eficiencia, uno de calidad y uno de economía. Entonces, Macheli está muy apuntada para dar su primer ejemplo. ¿Estaban ustedes tres en el equipo? Sí. Perfecto. Y más o menos, ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez a alguna entrevista de una consultora, por ejemplo, McKinsey, Boston Consulting o alguna de estas? ¿Saben más o menos cómo son? Este es el tipo de preguntas que hice. No es que haya una respuesta, bueno, sí hay respuestas incorrectas, pero aquí lo que estoy buscando es un poquito el razonamiento detrás de lo que hicieron. Por ejemplo, cuando tú llegas a una entrevista con McKinsey, te dicen, ¿sabes qué? Tenemos un nuevo cliente que es Panasonic y quiere introducir una nueva televisión de plasma LD con, ya sabes, ¿no? Ahora sí que de cuarta dimensión, se te mueve el asiento, todo. Y necesitamos estimar la demanda de la Ciudad de México. Y ya, te lo avientan el problema. No hay una respuesta correcta, es muy difícil de medir eso, pero lo que tienes que irles platicando es cómo llegaste al razonamiento. Bueno, hay 20 millones de habitantes en la zona metropolitana, vamos a calcular un promedio de 4 o no sé, 5 por cada familia, entonces una unidad familiar es la que va a comprar esta televisión, pero nada más el 1% puede comprarla, no sé, así te vas, ¿no? Es más o menos lo que estoy buscando aquí, no es que haya algo correcto, pero sí quiero ver cómo fueron razonando desde el paso 1. A propósito, se los dejé un poco abierto porque así era realmente mejorar la infraestructura de las escuelas públicas. Está bien, ¿no? O sea, eso era el programa al 100, escuelas al 100. Y si no recuerdo mal, el eslogan no era muy, muy diferente de eso. Entonces, comenzamos, Marcelo. Sí. Nosotros pusimos como fin contribuir a la mejora de la infraestructura de las escuelas públicas de educación básica en el Estado de México. Factores relevantes, ¿quién? Las escuelas públicas del Estado de México de educación. Está muy grande, o sea, fue divertido escribirlo, pero después ya repetirlo cada ratito era muy complicado. ¿Qué? Mejorar la infraestructura. Ok. Objetivo de la medición, eficacia. Indicador, porcentaje de escuelas públicas de educación básica mejoradas en infraestructura en el Estado de México. Ese es el nombre, ¿no? Sí, del indicador. Okay. Y luego el método de cálculo fue número de escuelas públicas de educación básica mejoradas en el año T sobre el número total de escuelas públicas de educación básica en el Estado de México en el año T por 100. Okay. La frecuencia pusimos anual y medios de verificación, base de datos de la SEP estatal de escuelas de educación básica públicas.
Educación, debe ser estatal. Y la ficha, pues bueno, eso sería. ¿Qué es lo que están midiendo aquí? Exactamente. Tenemos escuelas que fueron mejoradas en el año T. Sobre todas las escuelas de educación básica del Estado de México. Están midiendo la eficacia del programa, están midiendo la eficacia del... algún objetivo, están... Es que nosotros... Ajá, sí, sería del programa, porque si se supone que el fin del programa es mejorar la infraestructura, bueno, ahí ya nosotros somos como más específicas, ¿no? En escuelas, pues estamos mejorando la eficacia del programa. ¿Cuántas de esas escuelas están realmente mejorando? ¿Algún comentario a eso? Y les digo, no hay respuestas incorrectas, nada más que voy ahorita a hacerle 4 cambios pequeños y van a ver cómo cambia muchísimo la medición. A nosotros nos pasó lo mismo, o sea, tenemos que repetir 500 veces que estábamos haciendo, a mejorar, y que es mejorar, cómo vamos a mejorar. No sé si es lo mismo, que ahorita ellas puedan contestar, pues mejorar. Entonces, que haya un cambio entre... Sí, exactamente. Número 1, bueno, aquí lo voy a poner en la... Hace falta para que yo pueda replicar esta fórmula, necesito saber qué es mejorar. Mejorar con respecto a, yo le puse, digo, con el propósito aquí para que no se perdieran tanto es pisos firmes, alumbrados, bebederos, los 3 califican como mejora, 2 de 3 califican como mejora, al menos 1 califica como mejora. Y con esas 3 definiciones ya tienes 4 indicadores distintos. Otro pequeñísimo cambio está en el denominador, en el número de escuelas básicas. Una manera es sobre todas las escuelas de educación básica del Estado de México, y la otra manera sería para medir la eficacia del programa estrictamente hablando, sería sobre el número de las escuelas seleccionadas, porque el programa Escuelas al 100 había una selección. El secretario de Educación Pública se ponía de acuerdo con los gobiernos de los estados y el secretario estatal le decían, ¿sabes qué? Esta es mi batería de escuelas seleccionadas. Ahora, ¿quiere decir eso que está mal? No. Este está impreciso, este sí necesitaría especificarse. El denominador, estrictamente hablando, no está mal, nada más que miden cosas distintas. Uno te mide la eficacia del programa, o sea, de lo que tú seleccionaste, y el otro te mide la eficacia del programa, pero como de un total, o sea, qué tanto estás modificando las escuelas sobre un total, o la realidad total de las escuelas públicas en el Estado de México. Sí quedó claro. Pero sí lo que quería ejemplificar era como, no nada más que la discusión que sí sola ya cuando la quieren armar es un poquito complicado, sino como haciendo pequeñas modificaciones. Y aquí es cuando hay un par de clases que yo doy clases del doctorado en, ¿cómo se llaman? Métodos de investigación. Y hay un par de clases que les llamo el cómo mentir sin mentir en estadísticas, ¿no? Y realmente podrías hacer esto y no mientes. No podrías decir, bueno, pues se mejoraron las que cumplieron al menos con nuestras condiciones, que sería la manera más práctica desde un punto de vista, si quieres salir a soltar números felices, ¿no? Si eres la oposición, dices, no, la definición de escuela mejorada son las 3 nada más, y la verdad es que tu proporción de escuelas mejoradas sobre el programa es mucho menor. Y es más, déjame te cambio el denominador y mejoraste el 4% en totalidad de las escuelas del EDOMEX. No te dice, no, es que el programa era tal y se mejoraron tanto. Entonces puedes traer cifras del 4% contra el 72% y están hablando de lo mismo. Nada más una cuestión de definición de indicadores. Una pregunta, ahí ¿cómo lo mides? O más bien, ¿el qué significa mejorar? ¿Eso va en el método de cálculo o lo metes ya hasta la ficha? No, en el método de cálculo, desde un principio, sí. Sí, para que tú salgas y digas, por ejemplo, yo cuando tú me das esta fórmula, yo lo que debería hacer, bueno, lo que me estás dando aquí es como que parte de la ficha, realmente. Entonces tú cuando me das esto, yo podría ser capaz de, sin duda alguna, saber qué es lo que estoy haciendo. Luego, con el método de verificación, no, la parte de validación, dijeron que con datos de la Secretaría de Educación local está bien. Y habría que ver nada más si es verificable lo que están haciendo. Y esto no es porque lo tome contra el EDOMEX o nada, sino simplemente es muy común que te llegan fotografías de escuelas que fueron mejoradas
Y de repente ves que la fotografía de Nayarit es la misma del Edomex, y de repente se repite en Chiapas y ya como que no, empieza algo a no carburar ahí, ¿no? ¿Alguien midió de manera distinta eficacia? Nosotros ¿Sí? hicimos el número de escuelas intervenidas en la seleccionada, el porcentaje de lo que una intervención. Ok. ¿Qué es lo que qué es lo que estás midiendo aquí? ¿O cómo se llama tu indicador? Ok, pues es el tipo, pero ¿qué es lo que mides realmente ahí? O sea, está bien, nada más, ¿qué es lo que estás midiendo? O sea, el número de escuelas intervenidas, sin tomar en cuenta el resultado, me imagino, sobre el número de escuelas seleccionadas. Sí, sin tomar en cuenta porque después hicimos algo que Saras tuvo un tipo de intervención 2 o 3 de las 3 Okay. características. Ah, pues de una vez entonces. Entonces, ¿cuál intervenida, digamos, para piso, luego otra para agua? Sí. ¿Y qué es lo que se mide ahí? ¿Qué tipo, o sea, qué es lo que, yo cuando lo reporto, cómo le llamo esto? ¿Qué es lo que estoy midiendo? Cobertura, exacto. ¿Quién fue? Especie de cobertura. Okay. Porcentaje de cobertura por dividido, por si entendí bien, por tipo de mejora. ¿Okay? ¿Alguien más? Me imagino que ya a partir de aquí todos más o menos se parecen, ¿no? Pues las variaciones deben de ser verdaderas trivialidades. Entonces vamos al segundo que les pedí, eficacia, eficiencia. Aquí sí puede haber muchísimas más variaciones. Depende a qué le llaman eficiencia. Ah, y nada más una pregunta en general. ¿Están midiendo la gestión o están midiendo el resultado? Si lo dejas nada más como intervenida sería gestión. Ahora, eficiencia, ¿quién quiere darnos su ejemplo de eficiencia? ¿Algún ejemplo? Y si se puede todo el caminito mejor, ¿no? Desde el análisis del discurso, ¿por qué lo tomaron en cuenta de esa manera? Nosotros, Ok, ¿quién dijo nosotros? Ok. nosotros queremos medir eficiencia sobre el componente de emisión de deuda. Ok. Y básicamente ¿Sobre la deuda, se fue? ¿Sobre la emisión de deuda? ¿Cuánto tiempo? La primera vez que he dado esta clase varias veces, la primera vez que alguien se va sobre la deuda. A ver. Sí, es que hay una emisión de deuda para poder pagar esto. Días en los que colocaste N millones. Ok. Número de días. Te voy a hacer una ligera precisión de eso, pero está bien. O sea, conceptualmente está bien. Serie de resultado, de gestión. Exactamente. Para los que tengan un poquito de experiencia en cómo se colocan estas cosas, normalmente la colocas la oferta primaria es un día nada más. Sales y haces la oferta. Pero donde sí podrías hacer eso es qué tanto te toma todo el roadshow, porque normalmente sales a las calles, bueno, vas con un investment bank y le dices, ¿sabes qué? Voy a emitir esta deuda, agarra tu papel, le hace una hojita muy bonita, la lleva con los abogados, se redacta todo el contrato con unos mamotretos de este tamaño. Y se los llevan a posibles inversionistas, se los empiezan a enseñar, empiezan a captar lo que ellos le llaman el apetito del mercado, después les dicen va a haber una oferta primaria tal día, la hacen y reciben las solicitudes de compra, ¿no? Y después de eso pues ya entra el mercado secundario, si es que hay algo sobre los títulos de deuda. Lo que sí podría hacer es cuánto te toma el roadshow, ¿no? O sea, porque si tú sales y el del investment bank te dice, no sabes que no está jalando esto, vas a necesitar otros 2 meses, a lo mejor tienes que regresar con el emisor principal, que en este caso es la Secretaría de Hacienda, y decir, no sabes que cámbiale, bájale, súbele.
O sea, no sales hasta que no estás seguro de que vas. Medio seguro, no es que realmente no puedes. Pero eso, sobre todo, pues para eso contratas a un banco, ¿no? No me acuerdo con quién se colocó. Fue nadie el que lo colocó, pero no me acuerdo quién fue el agente colocador. No. Bueno, no sé, pero alguno de estos que tienen supuestamente el know-how de este tipo de cosas. ¿Sí les quedó claro a todos esto de la emisión de deuda? Hubo una emisión de deuda para poder, de hecho se dijo mucho que no era deuda, no sé si se acuerden de esto, porque bueno, yo estaba muy metido, pero la verdad es que eran discusiones pequeñísimas, muy locales, que se decía que no iba a haber deuda, sino que era nada más traer al presente los flujos del futuro, lo cual creo que es la definición de deuda, pero los financieros acá les causará así, pues, no es una deuda, eso, pero bueno. Pero eso sí estaba garantizada contra tus pagos futuros. Entonces, básicamente es como si utilizaras la tarjeta de crédito y, pues, como estos créditos de nómina, básicamente. Así funcionaba. O sea, en términos muy simples, no es lo mismo, pero funcionaba mucho como un crédito de nómina. Tú sabías que en el futuro ibas a ganar tanto, te lo traías de una vez, te iban descontando. Muy bien. El único es, ¿contra qué lo compararías esto? ¿Cómo dirías? O sea, está bien el indicador. Y ahora sería comparado contra quién o contra qué. ¿Cómo sé si fuiste eficiente o fuiste ineficiente por el número de días? Con los tiempos del proyecto. Es decir, por ejemplo, al mes ya tenemos que estar distribuyendo las transferencias. Es decir, si te pasa, si lo hace, si se consiguen los bonos antes de esa fecha, creo que sería lo óptimo. No te pasa, pues no estás teniendo eficiencia. Suponemos que hay una matriz de proyecto de esto y la emisión de deuda tenemos un tiempo proyectado. Sí, eso sería un tiempo mortal, de hecho, básicamente. Pero una sugerencia que daría yo sería, más bien, para saber si fuiste eficiente o no, cuánto se tardan en colocar un bono similar. ¿Cuánto se tardan en colocar? Un bono similar. O sea, por ejemplo, si la comercial mexicana se tarda 2 semanas en colocar sus bonos, tú te tardaste 12 meses, pues sí, no cuesta así. Y la comercial sería una mala comparación, o sea, más bien, cuando algún otro bono, características similares. Puede ser uno histórico del gobierno mexicano o uno del gobierno y algo similar, ¿no? Porque, por ejemplo, CETES similar a unos CETES no bonos, por ejemplo, pero se colocan casi solos. Realmente no hay un roadshow para un bono, ¿no? Por ejemplo, si los hay. Se emitió ¿quién trabaja en zonas económicas? Se emitió deuda para zonas económicas. Okay. Bueno, o algún bono de Banobras, por ejemplo, que emitió muchísimo bono de construcción. Debe de haber algún otro medidor de eficiencia? ¿De eficiencia? Podría ser costo promedio. ¿Costo promedio de? Por mejorar la infraestructura de piso, alumbrado y bebederos. Ok. ¿Cómo calculo el costo promedio? Como la sumatoria de los gastos de la reparación o implementar. Ok, vamos a decir que de I igual a 1 a 3, o sea, de los 3, ok. Eso fue lo que... ¿Dividido entre qué? Porque aquí es lo que estoy intrigado. Promedio entre el número de escuelas okay, que es intervenidas. Intervenidas, no necesariamente las seleccionadas, ¿verdad? No. Son las intervenidas, o de las que sí he ido. Así es. ¿Cuánto estoy gastando en promedio en cada una de ellas Sí. para las mejoras? ¿Sí? ¿Contra qué lo comparo eso? Contra, bueno, hablamos de que pudiera ser contra el gasto por escuela, ¿no? Ver cuánto fue el gasto en cada una de ellas
porque puede ser de que haya resultado que se gastó más en mejorar una escuela que tenía menores requerimientos a otra. Ok. Pero tú ya lo que me estás describiendo en palabras, y está bien, nada más que es un poquito más complejo que eso, es una medida de dispersión. Necesitas una varianza, una diferenciación de estándar, básicamente. Digo, para medir esto. Esto sería un gasto promedio, nada más. Nada Entonces, más. básicamente, ¿cuánto gasto en promedio por escuela? Ok, y la otra sería una varianza, entonces. Una varianza, una desviación estándar. O sea, si tengo desviaciones estándar muy fuertes sobre reparaciones con las mismas características, y más que deficiencia, ahí me está midiendo, yo lo tomaría más como un indicador económico, además, de qué es lo que está sucediendo con el dinero que estoy colocando, de manera que en algunos lugares me hacen un bebedero con 10 pesos y el otro con 120. Sí lo pensamos y lo hablamos mucho, pero decíamos que sí, finalmente era un indicador de eficiencia que podía replicar para futuros programas porque fue eficiente, porque tus gastos tuvieron resultados concretos y entonces... Eso sería una manera de comparación. Podrías decir, bueno, este es el base y para el futuro. Lo único es que cómo sé si está siendo eficiente o no, incluso el base. ¿Necesitas alguna comparación? Cuando tienes esto es lo complicado con los indicadores de eficiencia, que hay, todos estos son muy bonitos, o sea, en verdad lo son, pero es un número solo casi fuera de contexto. No está fuera de contexto porque está inmerso en un programa, yo les di todas las indicaciones que había que tener. Pues ya que tengo el dato, ¿qué hago con él? ¿Sí me explico? O sea, ok, gasté 350,000 pesos en promedio en cada escuela. Y eso es bueno, es malo, se puede mejorar, no se puede mejorar, es un súper récord. ¿Qué es? Podría ser como por el promedio de las licitaciones presentadas, o de la cantidad obviamente de una empresa o licitó. Pudiera ser sobre algún precio base. O sea, puede ser sobre lo que quieran, nada más. Mi único punto de énfasis es que puede ser, digo, que tiene que ser comparado con algo. Tiene que haber alguna comparación. A diferencia de los de eficacia, que viene el porcentaje de cobertura, pues bueno, pues a mayor porcentaje mejor, ¿no? A mayor cobertura, pues mejor, ese es como que mucho más directo, no necesitas tanto una base de comparación porque tu benchmark o tu límite es en caso de cobertura, pues tu límite es el 100. Entonces, mientras mayor cobertura, mejor, ese es muy directo. El de eficiencia normalmente tiene alguna base de comparación contra algo. Y para saber qué tan bien o qué tan mal estás en comparación con. Sí. Y además de cobertura es sencillo la parte de eficacia porque no había nada y ahora es de 0 a algo siempre. Si hubiera habido, o si fuera el tercer año de comparación del programa, bueno, pues ya tienes algo que está hecho y quieres ver si avanzaste, no avanzaste, si avanzaste más que proporcionalmente que los años anteriores. O sea, puedes combinar muchísimo. O sea, nada más de los número de permutaciones serían gigantescas las cosas que puedes hacer. Entonces, siempre puede ser que sea tan preciso. Hay muchos indicadores. En este caso, ¿con qué lo podríamos comparar? Gastos promedios, no sé si pudiera así, por ejemplo, con escuelas privadas y decirles, bueno, ¿cuánto te costó levantar tu escuela? Pues, les preguntes a varios. Tiene que ser un contexto, o sea, pero no se supone que tiene que ser contextos similares. Sí. Ahora lo puedes agregar, ¿no? Los 3 componentes, eso ya es más fácil de comparar. Sí. Y Bueno, pues, yo me imagino es la desagregando. construcción de un film. Básicamente vas con una escuela, oye, ¿cuánto te costó el firme de la escuela? ¿No? ¿Cuánto te costó la instalación de los bebederos? Yo, a lo mejor lo tienen desagregado, a lo mejor no. Se me ocurre, ¿no? No sé. O sea, no estoy seguro. Pero si son escuelas públicas, pues no se supone que para replicar el programa tiene que ser el mismo contexto, o sea, como que compararlo con una privada. Sí, pero aquí la cuesta, bueno, este sería mi argumento. No. Por ejemplo, cuando tú tienes la construcción de una escuela, a final de cuentas estás contratando a alguien para hacerlo. Entonces, básicamente sería pues, un pequeño contractor con ladrillos, etcétera, cuesta más o menos lo mismo. Entonces, la construcción, en teoría, de una escuela privada y una pública deben de ser, en ciertos términos, o ceteris paribus, más o menos iguales. Nada más que podrías pensar que las escuelas privadas cuidan un poquito más su dinero, tienen ese incentivo a tener una verdadera supervisión y no a estar inflando precios. Una razón usaría Una especie de benchmark, o al menos un punto de referencia. O sea, por ejemplo, de verdad sin irme sobre el gobierno de ahorita, pero lo de Dos Bocas, ¿no? Que dijeron, no sabes qué, nosotros lo queremos hacer con 8,000 millones de dólares en 3 años, ¿no? Y salieron ellos a decir que sí lo podían hacer, o sea, su benchmark era 8,000 millones de dólares, 3 años por una refinería de esas características.
Ya cambió ahorita ya acabo de cambiar de parecer hace unas horas, pero pues digamos que ese era y aunque vinieran las privadas y te dijeran que no. Pero mi punto es, tenés un punto de referencia. Claro, aquí el punto de referencia real, para mi gusto, serían las que estuvieron ofertando, ¿no? Que le decían, no, va a estar más como en 10, 12 y nosotros más de 4 años. Ahora, ¿no es más apropiado que los indicadores de eficiencia se midan después del segundo o tercer año para tener una base de comparación? ¿O qué haces cuando no tienes de plano nada? Bueno, sería raro que no tuvieras absolutamente nada. Ajá. Si no tienes absolutamente nada exactamente, pues ves cuánto te costó y ves si puedes mejorar el siguiente año, tal cual. Pero es un poquito raro no tener absolutamente nada para algún programa. Sobre todo en este tipo de cosas, de construcciones. Hay Buenas noches, doctor Cristian. No sé si me escucha. Sí. Yo tendría una duda en un indicador de eficiencia. ¿Podríamos estar hablando de porcentaje de beneficiados? O sea, yo estaba pensando en alumnos y docentes que se beneficiaron de esa rehabilitación de las escuelas. O sea, eso podría ser un indicador de eficiencia. Yo pensaba en una fórmula de alumnos beneficiados con la rehabilitación de la escuela, o sea, que cuentan con piso firme, alumbrado, bebedero, sobre el total de alumnos en espacios educativos que requerían esa rehabilitación o esa mejora, y eso por 100. Pero no sé si al hablar de alumnos beneficiados, o sea, también podría ser un indicador de eficiencia. Ajá. Para mí, como me lo estás planteando, es un indicador de eficacia. O sea, básicamente en el programa qué tanto beneficiado estoy, no es tanto que me esté dando una eficiencia de, bueno, cuánto estoy logrando por lo que estoy haciendo, sino es más de cobertura, como lo que tú me estás mencionando. Sí veo, o sea, sí puede ser confuso en puntos, pero no sé si te queda claro por qué de eficacia y no de eficiencia. Porque ya es el logro como del fin. Exacto, O sea, porque estoy midiendo la cobertura como tal. Si estuviera comparando con el mismo dinero, por ejemplo, dos escuelas, ¿a cuántos alumnos logro cubrir o mejorar por la misma cantidad de dinero? Entonces ahí sí ya estaría haciendo una comparación de eficiencia. Pero si estás haciendo nada más, bueno, se cubrieron o se mejoraron a tantos alumnos con este programa, tú estás haciendo una evaluación de eficacia. ok. Bueno, indicador de eficacia, disculpa. Gracias. Pero en ese caso, perdón, Sí. a lo mejor me estoy poniendo muy técnico, pero en ninguno del fin, propósito y nada aparece el número no aparece la población como tal. No, como les dije en un principio, esto es como las entrevistas a consultores, ¿no? Porque últimamente, en serio, parte de pues mejorar la infraestructura de las escuelas públicas. Exacto, puede ser eso. Había otros indicadores, el de número de estudiantes es muy importante porque en el vaivén de las negociaciones con los estados, normalmente los gobernadores querían beneficiar las escuelas en zonas urbanas porque tienen una mayor cobertura de alumnos, que significa un impacto político mucho más fuerte. El vaivén en la Secretaría de Educación Pública es bueno, sí, entiendo, porque además es más eficiente, en términos económicos es más eficiente. Pero también es un poco de, bueno, no, pero sí vete a zonas, a lo mejor no la más remota en la que sería extraordinariamente caro y es más barato, mejor traerlos a alguna zona urbana. Pero pues si no me concentres todo nada más en zonas urbanas y semiurbanizadas. Entonces sí podría haber indicadores, bueno, pues cuántos alumnos fueron beneficiados. El riesgo que corres con eso es que el indicador, bueno, no corres ningún riesgo. Ahora, vamos a suponer que eres evaluado con respecto a indicadores. ¿Sabes cuál es ese indicador? Tu incentivo va a ser a cargar todos los recursos en escuelas que tengan el mayor número de alumnos. Sí, claro. Por mucho. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Les saluda Karina Esquivel. Una consulta. Respecto al indicador de eficiencia, el anterior mencionado de deuda entre número de días, era Sí. Número de días que demora en colocarse el instrumento de deuda y se comparaba versus la deuda, o sea, otras deudas versus el número de días que podría también demorarse en colocar. O sea, estamos buscando cuán eficiente puede ser la deuda respecto a quién me otorga ese instrumento en el menor número de días. ¿Es así como se interpreta? Sí, es una manera, digo, puede haber muchas, ¿no? Otra deficiencia también sería, bueno, si se colocó a la misma tasa
Sí, pues si lo que quieres es colocarla rápida, pues ofreces una tasa del doble que todas las parecidas y ya con eso estuviste, ¿no? O sea, la colocas rapidísimo. Pero sí, debería de ceteris paribus, o sea, tomando en cuenta que sales verdaderamente a mercado o en tasas más o menos similares, dadas las características del riesgo del instrumento, pues sí, esa era la idea que presentaba. Entonces también otro indicador que pueda medir la eficiencia sería la comparación de tasas de interés. Sí. Y efectivamente, de hecho es lo que acabo ahorita, por ejemplo, es qué tan más caro es eso. Y aquí das en un punto, en una entrevista que hubo, no recuerdo si era en el programa de Los Zuckerman, uno de estos, le preguntaron al secretario que por qué no simplemente se emitían más CETES para financiar esto. Punto. CETES es uno de los instrumentos más baratos que tiene el gobierno federal. No me acuerdo de la respuesta, yo no estoy seguro que hubiera respondido, pero bueno, sí me puedo imaginar, ¿no? Que hubiera respondido. Pero esa es una buena pregunta. Entonces podría ser, bueno, por ejemplo, ¿qué tanta distancia? La tasa más baja es CETES. Entonces, ¿qué tanta distancia tienen estos instrumentos de deuda a comparación de CETES? Vis a vis la distancia que tienen algunos otros instrumentos de deuda emitido por Banobras para construir alguna carretera o alguna obra de infraestructura, por ejemplo. Algo así podría ser. ¿Y era más o menos tu pregunta? Sí, lo que sucede es que me causa un poco de confusión este indicador de eficiencia respecto al indicador de economía, porque también como se usan recursos, como que no, ahí me crea la confusión, pero tal vez cuando lleguemos al de economía me apoyen a esclarecerlo. En este caso, según yo, hablando de recursos, yo no lo haría, o sea, no sé si lo mencioné lo suficiente, no habría distinción realmente, porque también podría ser un indicador de economía. Pero lo que pasa es que no todos los indicadores de eficiencia son de economía. Y casi todos los indicadores de economía, casi, al menos de que estés viendo dónde van los recursos, pueden ser de eficiencia. Salvo la dispersión. ¿Sí? Sí, porque justamente ese era mi punto de quiebre que trataba de... Ok, sí. Lo que pasa es que de economía podría incluir más cosas, como por ejemplo estamos hablando de la dispersión de cuántos gastabas haciendo uno y el otro, pero básicamente eso casi en eficiencia. Pero el chiste de eficiencia de economía es cuando no tienes recursos. Por ejemplo, es número de maestros, y ese tiene el resultado en algún, por ejemplo, o sea, tienes más maestros, cómo afecta el resultado de los alumnos en PISA, o número de hospitales, número de camas, número de enfermeras, doctores, panfletos que distribuiste, yo qué sé. Es decir, cuando no estamos hablando de recursos monetarios, ¿sí hay diferencia entre el indicador de eficiencia y el de economía? ¿Sí puede encontrarse diferencia? Sí, pues se puede encontrar diferencia, exactamente. Lo que pasa es que no sería indicador de economía cuando estoy midiendo una eficiencia de, pues cuántos tornillos, no sé, esto no es un ejemplo de indicadores, pero pues cuántos tornillos hago yo por hora, por ejemplo. Es nada más es un indicador de eficiencia de mano de obra o de capacidad de capital humano. Claro, de otros recursos que aportan para que pueda brindarse el bien o servicio. Exactamente. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más hizo algún otro indicador de eficiencia? ¿Jóvenes? ¿De eficiencia todos parecidos? Porque en eficiencia hay muchísimo. Más o menos se parecen todos. O ya van a ser las 9 y ya estamos cansados. Bueno, si mejor si vamos a apurarle, si no, no vamos a terminar. Ahora, de calidad. Eso, un segundito nada más. Me faltó un par de preguntas. No sé si me dijeron que era de gestión y si me dieron las fórmulas. Ok. De calidad. Nosotros hicimos un indicador de durabilidad y calidad. Ok. Hicimos nuestro indicador es el porcentaje de servicios adaptados que continúan siendo funcionales tras, por ejemplo, un ciclo escolar. Okay. Entre los servicios instalados. Ok, entonces porcentaje de servicios funcionales instalados
que funcionan después de un año, ¿no? Ajá. O no sé, de un término de tiempo. Sí, un ciclo. O de un ciclo escolar, ¿no? Ya académico. ¿Y cuál sería la fórmula? Nada más para... Tenemos servicios funcionales instalados, bueno, y entre paréntesis, después de un ciclo escolar, entre servicios instalados. Total de servicios instalados. Yo idealmente los separaría, ¿no? Vamos a decir bebederos, por ejemplo. Ajá. Vamos a decir en lugar de servicios bebederos instalados. Más bien bebederos instalados que aún sirven. Sobre el número de bebederos instalados. Esto es después de un año, ¿no? Entonces aquí sería en T. Y aquí sería en T. Nada más así para que estemos todos bien. ¿Cuál es el número máximo de este indicador? ¿El máximo de los servicios instalados? Pues si yo hago estas divisiones, por ejemplo, te digo, ¿cuál es el rango de números posibles de este indicador? ¿Cuál es? Pues es 100, ¿no? 100, 1, 100. 100% de lo que hayas instalado. ¿El número mínimo? 0. Siempre es bueno ese ejercicio también, ver más o menos qué rangos están y saber, oye, si sube aquí, si estoy midiendo lo que estoy midiendo. No estoy midiendo. Entonces, básicamente sí, es un de durabilidad y al menos en un año si siguen sirviendo o no. Habría que definir lo de sirven, pero creo que si es bebedero, pues que salga el chorro de agua. Sí, es funcional. Ajá. ¿Sería de gestión? ¿De sistema de qué? ¿O de objetivo, de resultado? ¿De resultado? Es que no sé. Ahí estarías viendo qué tal. Es la calidad, sí, pero es la calidad de la gestión, no es la calidad del resultado. Si están funcionando, Es de resultado porque que sirve el aparato y que llegue el agua. Esas son dos. Yo creo que mide los dos, ¿no? Es que no, yo mismo no sabría, ¿eh? No te creas. ¿Qué también lo hiciste? Está buena esa pregunta. ¿Alguien más? Nosotros lo hicimos igual, pero sí lo acotamos a bebederos. Nosotros le pusimos bebederos instalados y en funcionamiento. Ok. Pero más es lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Claro que te comentaba, nosotros habíamos hecho esta medida de bebederos por cada 100 matriculados, ¿no? Y suponiendo que haya una línea base de alguna institución reconocida para hacer eso. No, es que ahora después de todo esto ya no sé si es de calidad o no. Es de eficacia. Ajá. Es de cobertura de eficacia, básicamente. Okay. No, es que es otra manera de medir. Sí le entendieron cómo lo hizo él. Básicamente él lo que está utilizando estos indicadores súper comunes del WHO y UNESCO. ¿Cuántas escuelas hay por alumno? ¿Cuántos bebederos hay por alumno dentro de una escuela? ¿Cuántos hospitales hay disponibles para cuántos pediatras? ¿Cuántos geriatras? Todo ese tipo de mediciones? Es lo que ellos estaban más o menos proponiendo. No tanto ver qué fue lo que hizo en el proyecto específicamente, sino qué tan lejos o cerca están de alguna línea de medición de acceso con un parámetro, un benchmark internacional imaginado o real, ¿no? Doctor, yo tendría otro comentario. Sí. Creo que es muy importante cómo definamos el indicador y los valores que vamos a estar utilizando para la construcción de la fórmula. O sea, hace un momento mencionamos bebederos instalados que aún funcionan. O sea, creo que hasta podemos hacer trampa y cumplir al 100%. ¿Por qué? Porque puede ser que el bebedero esté instalado y funcione. Y nos pasó, o sea, esto lo digo porque nos pasó los bebederos instalados en INIFED. Yo trabajo en la Secretaría de Salud. Funcionaban, okay, pero el agua que otorgaban no era agua purificada, o sea, no era agua apta para consumo humano, ¿no? Entonces, sí. Pudiera ser que estamos cumpliendo con, sí funciona después de un ciclo escolar, estamos al 100%, pero creo que estamos muy cuidadosos en la construcción de los indicadores.
Sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y de ahorita de calidad hay muchísimos más. O sea, puedes hablar de la calidad del agua. Puedes hablar, yo no sé si en tu experiencia con UNIFED sucedió, nosotros no veíamos, Escuelas al 100 no estaba con escuelas de UNIFED, porque UNIFED sí es un programa distinto. Pero nos tocó ver bebederos construidos, por ejemplo, pues cerca de la toma de agua y completamente irracional a lo que era la construcción de la escuela. Entonces, pues sí seguían funcionando o estaban, pero pues estaban, no sé, a 50, 60 metros retirados de donde, pues no sé, donde estaba la escuela. Que el agua, como tú dices, funcione, digo que sea potable. Otro problema que había es que el suministro de agua era muy irregular. Entonces, pues sí, con este indicador puedes decir, pues sigue funcionando ciertos días, pero la verdad es que no funcionan martes, jueves y sábados. Que estuvieran demasiado cerca de los baños, es que eso es un problema de tomas de agua de donde puedes construir. Pero hay unos que están innecesariamente, pues están casi dentro de la zona donde se depositan restos, etcétera. Entonces sí puedes medirlo de muchas maneras. Lo de pisos es lo mismo. O sea, construiste pisos para toda la escuela, fue nada más para el patio, fue para la oficina del director. Y te estoy diciendo ejemplos que vimos, ¿no? Y en el otro caso que era de alumbrado, por ejemplo, la misma historia, ¿no? A lo mejor echabas a andar el poste hasta donde te daba el cable de luz, pero no lo podías atraer hacia la escuela, etcétera. Gracias. Nosotros justo tuvimos la misma discusión y hasta lo decíamos como de broma, del 1 al 10, ¿cómo calificas el agua que tomas? Si te gustó o no. Pero no sabíamos teníamos la duda de cómo no hacerlo tan específico para que el indicador no te tache toda la calidad de la mejora. O sea, porque si nosotros nos poníamos así y ya no cumplía esa especificación, entonces ya no había calidad en el resto de la mejora de la obra. O sea, tendrías que desglosar 3 indicadores de calidad, ¿no? O puedes hacerlo de muchas maneras. O sea, puedes dar todo un rango, por ejemplo, de calidad, una calificación del 1 al 10, y luego irlo midiendo, y eso es lo que presenta. Eso sería una encuesta y es de percepción, básicamente, porque realmente es una medida subjetiva. No quiere decir que sea inválida, nada más es subjetiva. Entonces no indica la calidad de la mejora. No te indica realmente la calidad, te indica la percepción de quienes toman el agua. Lo cual es importante también, nada más que no es lo mismo. Para medir la calidad del agua, pues necesitarías a alguien que fuera a medir esa calidad. Normalmente no haces un muestreo. Igual es otra cosa importante también. Cuando haces estos indicadores, que no vimos la parte, lo de crema, la parte económica, sería muy costoso ir a todas las escuelas a hacer esto. O sea, básicamente haces un muestreo, hay técnicas de muestreo, vas a la escuela, la apachurras al botón, idealmente no les avisas que vas a ir, y llegas con una carta del Secretario de Educación Pública para que te dejen entrar y lo tomas por sorpresa y esa es la medición. Idealmente. Bueno, hay una asignación aleatoria, etcétera. O estratificadamente aleatoria. ¿Algún otro de calidad? El número de solicitudes de reparación en escuelas. Ok, es bastante interesante. Número de solicitudes de reparación. Escuelas rehabilitadas. A los 3 meses de terminar la rehabilitación. Sobre Sería como de durabilidad, ¿no? La solicitud tenía que ser en base a una cuestión de conclusión, a un daño. Ok. Y aquí acuérdense, ya estoy siendo un poquito informal, pero sí acuérdense que tenemos que definir exactamente, que son rehabilitadas, es uno de los puntos, es 2 de los puntos, son los 3, es nada más, o que tenga ya los 3 cubiertos, a lo mejor nos hacía falta uno y entonces lo tomo como rehabilitada, etcétera. Era que no tenía los 3. No sé, puede ser cualquier combinación. Perfecto. ¿Hicieron el de economía? ¿Llegaron al de economía? Sí. Un ejemplo nada más, si quieren. Son 10 para las 9. Si tienen un ejemplo rápido, y no me gustaría describirles el siguiente ejercicio, yo los voy a ver el miércoles todavía, porque
Me gustaría repasar con ustedes los siguientes ejercicios porque les quiero puntualizar cuáles son las diferencias fundamentales, digamos, entre lo que hicimos ahorita con lo que serían las otras. Nos damos un ejemplo rapidísimo, ¿no? Bien. Ya todos participaron, ¿verdad? Realmente. Sí. ¿Alguien? Hicimos el porcentaje de recursos recuperados mensualmente Uh-huh. a escuelas beneficiarias que implementaron el dinero que vamos a hacer. Bueno, perfecto. Es un ejemplo clásico. Es el ejemplo, es muy parecido al que yo puse en los lados. O sea, les di el dinero, no hicieron nada, entonces lo recupero. Y hay, bueno, es que nosotros decimos que no creo un poco, pero no sé si sea posible. Sabemos que los recursos están etiquetados, ¿no? Y que no se pueden ocupar para otra cosa. En teoría, sí. Ajá, pero nosotros pusimos como el porcentaje de ese dinero que se les da, que se ocupa en otras cosas y no en eso. Ok, también. No genera responsabilidades, pero sí. Sí, sí. No, sí, sí. Pues sí, les quedó muy claro. Perfecto. Y vamos a aclararnos un poco más ahí. Bueno, les voy a contar a grande escala los demás casos que quiero que cubramos en la próxima clase. Los voy a apurar. Bueno, este fue el primer ejercicio, los demás van a ser similares, entonces probablemente los vamos a hacer un poco más rápido. El siguiente caso, para que no crean que les voy a dejar fuera de la Secretaría de Educación, es el servicio profesional docente. Esta era parte de la idea de la reforma educativa que ya ahorita se suspendió y en especial se suspendió la parte del servicio profesional docente, en específico esta, que era la que tenía en teoría aspectos punitivos, podría yo discutir que no era cierto, pero bueno, eso ya es otro asunto. Y el fin es mejorar la calidad educativa. Aquí, ojo, el fin es mejorar la calidad educativa. Sin embargo, el instrumento de la mejora educativa es el maestro. A diferencia del programa Escuelas al 100 era muy directo, se quiere mejorar la infraestructura y mejorar la infraestructura. Se acabó, es directo, no hay más, no hay más. Construye un bebedero, ahí está el bebedero. Aquí en este caso hay un supuesto, y así se presentó durante la reforma educativa de la administración de Peña, en el que era, pues básicamente cargaba o mandaba la carga de responsabilidad a los maestros. Entonces estos tenían que ser evaluados para ver si eran aptos. Y en el caso de que no fueran aptos, bueno, pues tenían que ser capacitados para que pudieran mantener su trabajo. Era más o menos ¿cómo se llama? La iniciativa. Entonces, mejorar la calidad educativa, el propósito es que los maestros frente a grupo cuenten con una mejor capacitación, tanto pedagógica como de materias a impartir. Uno de los componentes es evaluación de habilidades y conocimientos, que fue lo más duro que hubo, es cuando iba las evaluaciones y no se podían llevar a cabo las evaluaciones en Oaxaca, en Chiapas y en Michoacán, básicamente, y Guerrero. El otro componente es talleres para la mejora de sus capacidades como maestros. Aquellos que no aprobaron de cierto nivel que se escogió, pues básicamente se les ofrecía una capacitación. Y la actividad, bueno, esto es siguiendo el lenguaje de la MIR, es seguimiento de los apoyos para la evaluación y capacitación de los maestros. ¿Por qué es distinto aquí? La parte que fundamentalmente es distinta aquí es que medir gestión y medir resultados es muy distinto. Aquí sí es sumamente distinto y aquí sí no va a haber confusión. Aquí cuando midamos la gestión es aprobó o no aprobó, bueno, ya no les quiero dar más ideas, no, el chiste es que lo piensen. Y los resultados, hay un brinco olímpico en el que el desempeño correcto definido aquí, como está definido aquí, se va a reflejar en un mejor aprovechamiento por parte de los alumnos. Y eso te cambia mucho los indicadores de gestión y de resultados. Bueno, te cambia la interpretación realmente. Son esos casos en los que puedes tener, bueno, hay muchos casos iguales, ¿no? Pero en este en particular son esos casos en los que puedes tener tus indicadores de gestión al 100% y tus resultados sin cambio alguno. En el ejemplo anterior, aquí si tienes tus indicadores de gestión al 100%, básicamente tus resultados están al 100 también. Y luego, el caso número 3, apoyo a los jóvenes de 18 a 29 años, aunque aquí le puse 30, que no cuentan con un trabajo, no están llevando a cabo estudios, puedan capacitarse para encontrar un trabajo. El fin es que la juventud encuentre un empleo, palabras más, palabras menos, creo que por ahí va.
Uno de los componentes es el aprendizaje a través de empresas establecidas e inscritas al programa, una especie del modelo que tienen los alemanes, pero tropicalizado. Y el otro componente es ayuda económica por parte del gobierno para financiar la estadía en las empresas. Eso es, al menos a nivel teórico, ¿no? Ya lo que está sucediendo está fuera del caso. Y la actividad de seguimiento de los apoyos recibidos por los jóvenes. Ha habido mucho meme de que si lo reciben y se lo van y se lo gastan. Y habría una discusión ahí de que si hay libertad o no para hacer eso, etcétera, ¿no? Estos tres se parecen mucho y vamos a hacer eficacia, eficiencia, calidad y economía. También en este tercer caso también es distinto porque el sujeto es la misma persona, tanto parte de la gestión, ellos reciben la gestión y reciben, digamos, se les evalúa el resultado. El otro son maestros, es uno, y los alumnos son los otros. Es básicamente la distinción que se tiene que tomar en cuenta y que también te afecta en cómo construyes un indicador. Y en el cuarto caso, que me gustaría que también cubriéramos, este es un caso un poquito más largo. Ya tenemos 5 minutos. Y básicamente la idea es contarles una historia de que tenemos una nueva alcaldesa aquí en la Ciudad de México, todos sabemos, y quiere mejorar la situación de seguridad. Entonces aquí tenemos una situación que no dista mucho de la realidad, no con ella, sino con cualquier grupo de asesores, con muchos políticos del color que sean. Y dice, según su grupo de asesores, la respuesta se encuentra en tener más y mejores policías en las calles, tal cual. Esto lo hemos oído muchas veces, es parte a lo mejor de lo que hay detrás de seguridad nacional, de las guardias nacionales. Dice, siguiendo esta recomendación, ha decidido como programa de seguridad aumentar el número de policías efectivos en la ciudad, o sea, tener más policías, quienes deben contar al menos con un curso de capacitación de 3 meses, o sea, más y mejores. O sea, asumimos que con este curso se hacen mejores, o al menos no se hacen peores. Y la solicitud que tiene la alcaldesa de la Ciudad de México es crear un índice, aquí es un índice, vamos a ver un poquito de índices al principio de la próxima clase, que refleje el esfuerzo tanto de la política pública como el resultado sobre los índices delictivos. O sea, son 2 índices, uno sobre la política pública, o sea, uno sobre la gestión, y otro sobre los índices delictivos. Sin embargo, en el caso particular de los índices delictivos, la alcaldesa tiene intención de que generen un solo indicador que englobe la situación. O sea, básicamente vamos a hacer un indicador, o sea, un índice, que me englobe la situación de seguridad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, con número de homicidios, con número de robo de automóviles y con robos a casa-habitación. Esa es la idea. Cuando que les platiqué lo del INPC, más o menos una canasta, aquí es más o menos lo mismo, ¿no? Probablemente hacemos ponderado, usamos algún ponderador, le damos mayor valor a alguno que a otro, y generamos un índice de seguridad, que es el que va a estar, ustedes como asesores de la alcaldesa, es el que va a anunciar y después al que se le va a dar seguimiento. Esta es la idea de este ejercicio. La idea con este ejercicio es que vean que a la hora de generar un índice, como les comenté, dices mucho en general y dices muy poco en particular, eso es 1. Y número 2, los índices son tremendamente sensibles a los ponderadores. Si tú cambias un ponderador, mucho cambias completamente y puedes hasta revertir el resultado del índice. Y para que vean esos efectos, les puse unos datos. Estos datos son completamente inventados. Es más con la idea nada más de que vean cómo puede brincar un índice de arriba hacia abajo simplemente cambiando un ponderador. Luego les pongo presupuestos para que juguemos un poquito con eficiencia y eficacia. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Ya tienen todos la presentación ahora sí, ¿verdad? Sí. Okay. Gracias. Okay, gracias a ustedes. No, pero